lo que van a ver hoy con César, que él va a hacer una introducción a integrales sobre una curva. Bueno, creo que eso era lo que les quería decir y nada más. ¿Está Bueno, César? listo, listo, perfecto, no hay Y problema. hasta ahí nomás, Jorge, hasta ahí nomás. Algo cortito. Excelente. Gente, ¿hay alguna pregunta, por favor? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, alguna cuestión, algún problema? Manifieste ya o calle para siempre. Bueno, vuelvo a resumir más o menos de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Reitero que en análisis 1, en cálculo 1, cuando tenemos una función escalar, la integración de esa función escalar es definida y simbólicamente escribimos así entre A y B, y es claro que sobre la recta real X nosotros tenemos perfectamente definido el intervalo AB y que el concepto de integración es, en definitiva, un proceso al cual nosotros no lo miramos muy detalladamente o muy detenidamente y nos vamos a la metodología de cálculo. Pero el procedimiento formal es un procedimiento de límite en el sentido de la partición de la zona de integración y el afinamiento de la partición, o sea, el aumento de partes, yo le llamo a eso afinamiento de la partición, y que si ese proceso es convergente, la convergencia se llama integral de la función, que simbólicamente lo indicamos como esto, y eso es un número real, como resultado, ¿no es cierto? El mecanismo formal siempre involucra entonces una partición, y yo marco acá una parte elemental de la partición cualquiera, y tenemos el valor que toma la función en un punto interior a este trocito que estoy marcando acá como parte del ejemplo que estoy considerando, en donde x sub i puede estar desde acá o hasta acá, en cualquier lugar del pedazo elemental, y a esto lo tenemos multiplicado por la medida del subconjunto generado por la partición. Yo acá tomé nada más que un elemento de la partición. No dibujé más particiones, simplemente consideré una genérica. Entonces, les hago una pregunta. ¿Cuánto mide el subconjunto? ¿Cuánto mide el subconjunto? Esa es la pregunta. ¿Me la pueden responder? Pueden abrir los micrófonos, no hay problema. A ver, el problema de la integración, a pesar de que ustedes por ahí tienen una visión como automática, el problema de la integración no es otra cosa que considerar la partición del intervalo AB
inicialmente en un número finito de partes. Y el proceso de la integración involucra para una parte en particular, fíjense que yo tomé esta como ejemplo, nada más que esta como ejemplo de parte. Entonces digo que x sub i es un valor de la variable x que está en algún lugar metido acá adentro. X sub i. F en x sub i es el valor que toma la función en un valor x sub i que está metido en algún lugar acá adentro, que puede estar en este borde, en algún lugar por acá, por el medio, por así decirlo, hasta incluso en este borde. Y esto está multiplicado por la medida de esta partecita. Y la pregunta que yo hago es, ¿cuánto vale la medida de esa partecita? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna respuesta? ¿Alguna consideración? Fíjate que acá está A, acá está B, y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas irregulares. Yo partí de 6 partes, por así decirlo. Y tomé una parte, esta. Y la pregunta que yo hago es, ¿cuánto valdría la medida de esa parte? ¿O qué significa la medida de esa parte? Correcto. La pregunta es, ¿delta de x es un número negativo? Dicen que no. Delta de x es un número positivo. ¿Qué significa la medida de esta parte? Formalmente para nosotros se interpreta como la longitud de este pequeño segmento. Y la longitud nosotros sabemos que es la resultante de la definición formal del concepto de distancia entre un lugar y otro lugar. Y el concepto de distancia, recuerden siempre que es un número real positivo que ha de ser cero. Y por lo tanto, la sumatoria de la función en un punto que corresponde a cada segmentito multiplicado por la medida de cada segmentito, si yo pudiese ahora aumentar el número de partes y hacer un proceso de límite aumentando el número de partes, si ese límite existe, esto es lo que nosotros llamamos integración. Cuando consideramos campos escalares, por ejemplo, de dos variables, noten ustedes que, a diferencia de lo que pasaba antes, esto que está acá es un campo, una función escalar de una sola variable, y esa variable nosotros la interpretamos geométricamente como ubicada sobre una recta, y el intervalo de integración lo consideramos como una parte, un segmento, por así decirlo, de la zona en donde se define la función. O sea, me imagino que la función escalar está definida para todos estos valores de x y que la integración se desarrolla sobre una zona interior, o sea, contenida en el dominio de la función. Pero si ahora yo tengo un campo escalar, por ejemplo, de dos variables, la descripción de la zona en donde se define la función queda necesariamente descrita en términos de utilizar una representación gráfica, el plano XY, como lo llamamos generalmente en términos simbólicos, y la zona de integración ahora
ya dejó de ser un segmento como era en el caso de las funciones escalares, y ahora la zona de integración, por ejemplo, puede ser una zona de esta naturaleza en términos de una expresión formal gráfica. Antes, la zona de integración no me quedaba más remedio de que se constituya en un pequeño segmento que iba desde A hasta B. Pero como ahora yo tengo un campo escalar de dos variables, una manera de describir una zona de integración es tomar una zona que llamo R y digo que en R y sobre el contorno de R está definida la función. Por lo tanto, R es una zona cerrada porque su frontera le pertenece, o sea, el contorno pertenece al conjunto, y obviamente es acotada, ¿no es cierto? No se extiende infinitamente, sino que está de alguna manera encerrada, por así decirlo, en forma acotada, de acuerdo a la definición de conjunto acotado, ¿no es cierto? Incluso me tomo el atrevimiento de tener un pensamiento simplista y de decir que acá adentro no tengo agujeros, o sea, estoy tomando una zona que es conexa. Aunque no necesariamente deba ser siempre así, una manera simple de empezar a pensar estas cosas es decidir que la zona es una zona cerrada, acotada y conexa. Igual que acá. Fíjense que la integral de la función escalar se desarrolla desde A hasta B, y desde A hasta B no es otra cosa que un segmento que está cerrado, está acotado, y el segmento es conexo, o sea, no tiene agujeros. A pesar de que en análisis 1, ustedes vieron situaciones en donde la integración se desarrollaba en lugares que no eran conexos y que de alguna manera ustedes decían, tengo un agujero en el camino, entonces iba de acá hasta acá, más la integración de acá hasta acá, cuando ocurría ese agujero. Pero yo voy a un pensamiento mucho más simplista y digo, no tengo agujeros dentro del conjunto, no tengo agujeros dentro del conjunto. Entonces, para poder resolver lo que mecánicamente nosotros indicamos como integración sobre R de este campo escalar, necesito hacer, como hice anteriormente, un proceso en donde tengo una partición. Y la partición natural que existe de esta zona es la de considerar, igual que la que pasaba acá, la partición natural de este segmento que iba desde A hasta B era simplemente construir adentro segmentitos cortitos que cubran al intervalo AB. Bueno, acá va a pasar algo parecido. Voy a tener pedacitos de la zona R, de modo tal de que la zona R sea cubierta en su totalidad por todos esos pedacitos. Y una de las maneras más fáciles de empezar a lograr esos pedacitos es trazar con rectas paralelas al eje Y y con rectas paralelas al eje X una especie de cuadriculado de la zona en donde yo elegí, simplemente por una cuestión de didáctica, nada más que uno de esos cuadraditos, nada más que uno de esos cuadraditos. Entonces, el proceso de integración se describe formalmente a partir de considerar, lo voy a llamar así, un punto interior en cada uno de los cuadraditos. Un punto que puede estar en el borde de cada cuadradito o adentro de cada cuadradito. Y eso acabo de llamarlo como X sub Y sub J. Simplemente. Y a esto lo voy a multiplicar por la medida de este pequeño objeto que está acá. ¿Y cuál es la medida de este pequeño objeto que está acá? Objeto geométrico. ¿Me pueden responder eso?
¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Hoy decíamos que la medida de cada una de las partes estaba dada por la expresión delta de x, que es la resta que hay entre el extremo superior y el extremo inferior que tiene cada partecita. Eso es lo que formalmente nosotros llamamos como medida de la partición. Pero acá, ¿cuál es la medida de la partición? ¿Qué se les ocurre? Correcto, pero eso sería válido siempre y cuando esto tenga una forma rectangular, ¿no es cierto? Porque si no tuviese una forma rectangular, no sería delta de x por delta de y. Sería lo que la forma lo imponga, ¿no es cierto?, en términos de su área. Pero para este caso particular es correcto escribir delta de x por delta de y, y lo voy a escribir delta de x sub y por y sub j. Y esto va a plantear una sumatoria que se desarrolla sobre todo el proceso, sobre toda la zona R, ¿no es cierto? Fíjense que esto que está acá es un número positivo, porque delta de x es un número positivo y delta de y es un número positivo. La medida formalmente de este pequeño elemento es el área de ese pequeño elemento, y el área es un número positivo, que cuando lo tomo en términos rectangulares, es válido decir esto. Pero recuerden que la partición no tiene por qué ser una situación tal que me lleve a pequeños rectángulos. Es obvio que la forma más simple de pensar me conduce a eso, pero no tiene por qué ser así. Y por eso, en líneas generales, se termina escribiendo, si es que el límite existe cuando se afina la partición, algo que acá en general aparece como dA. Y dA es en este tema, acá, una indicación simbólica para indicar la naturaleza de la medida del pequeño elemento de la partición, de uno de los pequeños elementos de la partición. Y que si nuestro pensamiento fue hacer pequeños rectangulitos dentro de R, es cierto que dA a la larga se va a terminar por escribir como dx de y. Dx por dy, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hubiésemos construido una partición distinta, obviamente este problema no podría haberse resuelto de esa manera. Hay que tener en cuenta lo que yo les digo, porque en algún momento van a aparecer variantes de este problema, en donde formalmente esto que está acá no es igual a esto que está acá. Eso hay que tenerlo en cuenta. Momentáneamente, esto se cumple. Ahora bien, hay algo que yo no mencioné, ni la vez pasada tampoco mencioné formalmente en términos de una demostración, pero se demuestra o se puede demostrar que esta integral, si es que existe, se puede calcular mediante dos integrales sucesivas. De la misma manera que en el caso este de la función escalar, se puede demostrar que esto, además de ser el límite de una sucesión de sumas cuando se va afinando la partición, se puede demostrar que ese límite se lo puede también encontrar, si es que la función escalar es la adecuada, se puede demostrar que hay una relación entre la primitiva o la antiderivada de esta función
en el extremo superior menos el extremo inferior, menos el valor de la antiderivada en el extremo inferior. Eso es lo que ustedes conocían como regla de Barrow del cálculo integral de funciones escalares, ¿no es cierto? Bien, acá se puede demostrar de que esto se puede resolver mediante dos iteraciones. Pero para poder hacer esas dos iteraciones, yo necesito tener una certeza de cuál es la forma en que está definida la zona R. Entonces, ahí viene toda la consideración que yo dije, que R es una zona en donde su contorno es perfectamente conocido. Es perfectamente conocido. Voy a tomar un ejemplo de describir una zona de integración simple. No me interesa formalmente cuál es la forma analítica de la función. No viene al caso. Considero de que la forma analítica es factible, conocida, simple, manejable, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y digo que esa función está definida en una zona de su dominio, y dentro de la zona de su dominio considero una subzona que llamo R, formada por todos los pares ordenados X e Y, de modo tal que, por ejemplo, X al cuadrado más Y al cuadrado es menor o igual que 9. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, estoy tomando un ejemplo nada más para describir la situación anterior. Y estoy diciendo, tengo un campo escalar de dos variables cuyo dominio, por ejemplo, es todo el plano XY. Pero dentro de todo el plano XY escojo una zona R de esta naturaleza. Fíjense que esto que está acá me conduce a algo que geométricamente lo entiendo yo como dibujable de esta manera, algo que llamamos circunferencia de radio 3. Por lo tanto, todos los pares ordenados XY que pertenecen a la frontera y los interiores son los que describe este tema R. Y digo que la F no solo está definido en todo el espacio R a la 2, sino que también está definida sobre cada uno de los puntos de la circunferencia y los interiores a la circunferencia. Y mi objeto ahora es calcular la integración de esa función sobre esa zona R. O sea que lo que estoy intentando hacer es calcular la integración sobre la zona R de esa función f de xy, que la tengo perfectamente conocida, es algo manejable, por así decirlo, y voy a considerar un elemento de A, del área. Entonces acá surge lo que yo les decía a ustedes. Se puede demostrar que cuando el proceso de partición que yo utilicé es de naturaleza de trazar rectas paralelas al eje Y y rectas paralelas al eje X, logrando una especie de cuadriculado inicial en el proceso del cálculo de integración. Entonces tengo cuadraditos elementales acá adentro, que no los dibujo, pero me los imagino, y digo entonces que basándome en esa concepción, es factible resolver este cálculo mediante dos iteraciones posibles. De modo tal que escribo así. Y acá acabo de escribir entre corchetes la primera iteración y luego lo que me queda saliendo del corchete, la segunda iteración. Y digo, hay un teorema que lo describe, que no lo estoy demostrando, simplemente se los estoy enunciando y explicando cómo actuar, de que entre corchetes
aparece formalmente el problema de una integral en donde la variable de integración es y, mientras que la variable x se comporta como una constante. Por lo tanto, si tengo una resolución favorable de este corchete, el resultado final de ese corchete va a quedar en razón de x, y por lo tanto la integración final se hace respecto de x. De ahí está entonces de que estoy estableciendo una iteración primero respecto de y luego respecto de x. Eso es lo que dice ese teorema llamado teorema de Dini, que por lo menos tienen que conocer el enunciado. Ahora, tengo que describir de alguna manera, fíjense que el proceso de la integración dice, divida usted a la zona de integración en un montón de pedacitos, de modo tal de que luego vaya siendo cada vez más pequeñitos esos pedacitos. Al punto tal de que nosotros podemos pensar de que un pedacito elemental es para nosotros un puntito. Podemos pensarlo de esa manera, ¿no es cierto? Y como la iteración que estoy por construir yo acá está como variable y, significa entonces de que x es una constante. Para todos los puntitos elementales que tengo yo acá dentro de esto, decir que x es una constante es decir que x adquirirá un valor específico, obviamente dentro de la zona, no acá afuera, no allá afuera, ¿no es cierto? Eso se entiende. Entonces, si x es o establece una situación constante, lo voy a marcar de esta manera, fíjense que estoy marcando algo que dice acá, x es una constante. Fíjense que todos los puntitos elementales que yo tengo para ese dado x se pueden situar como más chico en respecto a los valores de y acá abajo y como más grande respecto de los valores de y allí arriba. Por lo tanto, para un estatus dado de x constante, noten ustedes de que la variación de y está como mínimo sobre todo este contorno y como máximo sobre todo este contorno. De allí está entonces de tener la necesidad de conocer muy bien cuál es la frontera de la zona R, porque la frontera de la zona R satisface la condición x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9, y de acá puedo decir yo que el borde inferior de esta frontera se corresponde a y igual a 9 menos x al cuadrado raíz cuadrada negativo, y la parte superior se corresponde con 9 menos x al cuadrado raíz cuadrada positiva. Entonces allí digo, para un estado dado cualquiera de x, el valor de y, para cada uno de los puntos que tengo yo dentro de esta zona R, para un dado x fijo, el valor de y no me queda otra vuelta que decir que está metido entre un valor inferior que es menos la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado y más la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. De allí está entonces que ese teorema me dice que cuando yo planteo la iteración con respecto a y tomo x como una constante, digo entonces de que el menor valor de y va a estar dado por el valor negativo de la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado, y el mayor valor de y va a estar dado por 9 menos x al cuadrado raíz cuadrada, el valor positivo. Notaron ustedes entonces de que la cabal comprensión de lo que significa la zona de integración y el cabal entendimiento de cómo describir a los contornos de la zona de integración me produce la posibilidad de analizar la iteración que yo quiera y establecer los extremos de integración. Ahora bien, fíjense que acá la integración se va a desarrollar respecto de la variable y, quedando x como constante, y por lo tanto ese teorema me dice, si yo tengo una función f de x y acá, pero x trabaja como una constante,
significa entonces de que yo puedo encontrar una primitiva de esta función de modo tal de que su derivada me dé esto, pero su derivada obviamente respecto de la variable y, ¿no es cierto? Porque x ofició de constante, por lo tanto va a haber una especie de primitiva que va a depender de esa k e i, de modo tal de que la derivada parcial de la primitiva respecto de la variable y me dé la función f de x y. Entonces, voy a utilizar la regla de Barrow y calcular la primitiva y dejo de escribir la letra k y escribo x con y en el extremo superior 9 menos x al cuadrado raíz cuadrada menos el valor de esa primitiva en x menos 9 raíz cuadrada menos 9 menos x al cuadrado. Esto que está acá no es otra cosa que la aplicación de la regla de Barrow sobre la primitiva de esta función, tomando a x como una constante y ahí como la variable del problema. Pero para eso yo necesité saber claramente cómo es el contorno que describe a toda la región R y entenderlo y como mínimo haber hecho una representación gráfica para tomar algún tipo de decisión. Ahora bien, la iteración que sigue me conduce a decir, ajá, ¿qué valores de x eran los posibles? Y obviamente los valores de x que iban desde menos 3 hasta 3. Por lo tanto, eso se construye como extremo de integración de mi variable x. Y por lo tanto, yo voy a resolver este problema ejecutando este procedimiento, metiéndolo acá, integrando respecto de x y colocando esa nueva primitiva que tendré que encontrar entre el extremo superior y el extremo inferior. Y eso me va a dar a mí la resolución del problema mediante la iteración primero de respecto de y luego la iteración respecto de x. Esta es la mecánica operativa que tiene para poder resolverse eso, este problema. Ahora, yo podría haber alterado el orden y haber integrado primero respecto de x y luego respecto de y, no hay ningún problema, pero obviamente tengo que describir los contornos en forma correcta para lograr el resultado. Y no importa cuál es la forma de iteración que yo elija, siempre me voy a encontrar con el mismo resultado de la integral. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió lo que dije? Escucho, escucho. ¿Quedaron como perdidos? ¿Lo cuento de nuevo? Bueno. No siempre se puede hacer lo que yo estoy diciendo. Supongan que tengo un campo escalar de dos variables, perfectamente manejable, perfectamente entendible, simple, y dentro del dominio de este campo tengo una zona R, descrita por los pares ordenados, tales que, por ejemplo, 0 sea menor o igual que x, menor o igual que 1, por ejemplo, y con x al cuadrado menor o igual que y, menor o igual que, qué sé yo, 4 más 2 por x. Entonces, me piden calcular la integración sobre esta zona R. Obviamente estoy partiendo del hecho de que la función no solo está definida en una zona amplia, sino que está perfectamente definida en esta zona R, ¿no es cierto? Eso obviamente es necesario. Entonces, si me piden que calcule la integral de esa función, como mínimo lo que tengo que hacer es hacer una representación gráfica de esta zona R.
Y hacer una representación gráfica de esta zona R es bastante simple, porque fíjense que dice que X varía entre 0 y 1, este es el eje Y, y que Y como mínimo está por arriba de X al cuadrado o igual a X al cuadrado, o sea que de alguna manera tengo una cosa así, y que está por debajo de 4 menos 2X. Bueno, fíjense que esto que está acá es 1 en Y, vamos a suponer que 4 está por acá, y 4 más 2X es una recta en donde como X varía de 0 a 1, esto que está acá es 4 menos 2X, esto que está acá es X al cuadrado. Fíjense que acá acabo de describir geométricamente a la zona R que estoy considerando. Y me piden que calcule la integral doble sobre R de esa función f de xy, pero que primero haga la iteración respecto de x y luego respecto de y. Esa es la exigencia que me dan. O sea que lo que me están diciendo en definitiva es que intente calcular trabajando primero con la iteración respecto de x y luego trabajando con la iteración final respecto de y. Entonces, basándome en lo que estuvimos planteando, yo necesito definir los extremos de integración de la variable x de mi problema, pero la variable x de mi problema la tengo que obtener de acá adentro, no de allá afuera, ¿no es cierto? Y acá me dice a mí el proceso de integración de que la variable y es una constante. Y la constante obviamente está metida en algún lugar de acá, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que tengo que mirar acá es, para un dado valor de y, ¿cuál es la variación que tiene x? Entonces yo pienso, si y es este valor, la variación de x como mínimo, fíjense que es desde 0 hasta lo que me dé la curva acá de esta manera. Por lo tanto, en esta parte, el menor valor de x es 0 y el mayor valor de x es igual a lo que sea y elevado a la 1/2. Recuerden de que yo acá planteé x al cuadrado igual a y, pero ahora yo tengo que decidir qué valor toma x como mínimo y como máximo. Y si yo miro mi gráfica, en esta gráfica, esto que está acá es x al cuadrado igual a y. El extremo inferior de x para este dado valor de y está dado por 0, pero el mayor valor es el que está dado por lo que me dice x, este punto. Y lo que me dice x, este punto, es lo que surge de considerar la relación inversa y decir entonces de que x va a ser igual a y a la 1/2. Y como dije que este era el valor de y, para ese valor de y tengo las dos posibilidades de x. El valor mínimo 0 y el valor mayor es este. Ahora, el valor mayor de x siempre cumple esta condición. Y fíjense que no, porque acá arriba, para este dado valor de y, el menor valor de x está dado por lo que la recta 4 menos 2x me lo indique. Y el mayor valor está dado en 1, siempre. Por lo tanto, acá arriba digo que para ciertos valores de y se corresponde a y menos 4, fíjense que acá esto es así, y menos 4 dividido menos 2 es el menor valor de x que corresponde. ¿Qué hice? Un simple despeje de términos, ¿no es cierto? Pasé el 4 para allá
y pasé el 2 dividiendo, el negativo. Esto lo podemos reescribir como 2 menos i sobre 2. Y este va a ser el menor valor de i que voy a tener acá para un dado i, que obviamente está en esta parte acá arriba. Y esto va a ser el menor valor de x, y el mayor valor de x va a ser 1 en esta zona. Pero esto es verdad en el intervalo que va de i de 4 hasta, y fíjense que cuando x valga 1, va a ser 4 menos, perdón, yo acá cometí un error, esto debería haber sido 4 más 2, y yo escribí menos acá, y acá tengo un pasaje de términos mal hecho. Este signo negativo no va acá, y esto que está acá es así. Y sobre 2 menos 2. Al hacer el pasaje de término, yo había escrito un signo menos, puse acá en forma incorrecta, y por lo tanto entonces paso al 4 al otro lado, y paso el 2 dividiendo, y esto me queda de esta manera. Y fíjense entonces de que esto va a ser válido siempre y cuando i como mínimo valga 4 y como máximo valga 6. Mientras que en la situación acá abajo, esto era verdad siempre y cuando i como mínimo valga 0 y como máximo valga 1. Pero en la zona intermedia acá, yo me encuentro con que el menor valor de x es 0 y el mayor valor de x es 1. Pero todo esto va a ser verdadero siempre y cuando i varíe entre 1 hasta 4. O sea que se están dando cuenta ustedes de que acá tengo la imposibilidad de escribir un extremo inferior único y un extremo superior único, como había pasado en el ejemplo anterior. Entonces, acá no me queda otra salida que, por la naturaleza de la región que me han dado y por la naturaleza de la forma en que me exigieron la resolución del problema, itérese primero respecto de x, tengo que partir a la zona de integración por lo menos en 3 partes, lo que surge de la visión formal de la representación gráfica. Entonces, si me dicen, resuelvo el problema iterando respecto de x y luego iterando respecto de y, no me queda más vuelta que dividir a la integral en 3 integrales y escribir acá 3 integrales y obviamente se ha complejizado el problema, pero no imposibilitado de ser resuelto. Y digo entonces de que las 3 partes estas se corresponden con estas 3 partes, y para esta parte, el menor valor que adquiere x es 0 y el mayor valor que adquiere x es i a la 1/2, siempre y cuando i varíe entre 0 y 1. Para esta parte, el menor valor de x es 0 y el mayor valor de x es 1, siempre y cuando la variación de i esté entre 1 y 4. Y para esta parte, el menor valor de x se corresponde con i menos 4 sobre 2 y 1, con la variación de i que va de 4 a 6. ¿Notaron ustedes entonces de que la función, que no me interesa estrictamente cuál es su forma, simplemente sé que es manejable, cuando va a ser integrada sobre una zona R que tiene esta forma, y si la exigencia era integrar primero respecto de x, no me queda otra vuelta que para describir los contornos alrededor de R, a diferencia de lo que pasaba hoy, que era muy fácil porque era una circunferencia, acá tengo partes quebradas en los contornos. No tengo expresiones únicas que describen al contorno, a diferencia de lo que pasaba en el primer ejemplo. Y noten ustedes entonces que gracias a esa situación me vi forzado a hacer una subdivisión de la zona de integración.
Por lo tanto, la exigencia de calcular esta integral iterando primero respecto de x me produce la necesidad de hacer una subdivisión de la zona de integración como mínimo en 3 partes, y me doy cuenta de que son 3 partes por la naturaleza gráfica del problema. Y por eso digo que cuando tengo que resolver algo de esta naturaleza, sí o sí tengo que describir claramente, gráficamente, mi problema, porque si no puedo llegar a cometer errores. Ahora, si por alguna razón me daban la libertad de escoger la forma de iterar y elegía yo iterar primero respecto de y y luego respecto de x, pongo un igual, fíjense que pongo un igual y escribo así, integral de f de xy respecto de y respecto de x. Fíjense que este procedimiento, que acá al principio tuve que dividirlo en 3 partes, ahora tengo que ver, cuando iteré respecto de x primero, ahora tengo que ver qué pasa cuando itero respecto de y. Fíjense que acá x es la constante. Entonces, para un dado valor de x, el menor valor de y que toma cada punto de la región está dado por la ubicación sobre esta curva y la ubicación sobre esta recta. Y eso es válido siempre y cuando x varíe de 0 a 1. Por lo tanto, noto acá que por la naturaleza del gráfico, el menor valor que toma y es x al cuadrado y el mayor valor que toma y es 4 más 2x, con solo pensar que x varía de 0 a 1. Y se terminó. O sea que, a pesar de que el cálculo iterado respecto de x primero es más largo, pero no imposible, cuando lo itero con respecto de y primero, resulta más corto y por lo tanto desde el punto de vista del esfuerzo es más simple resolverlo de esta manera. Independiente de lo que hagamos, ya sea así o así, el resultado final del problema tiene que ser exactamente el mismo, no puede haber diferencias. Si me encuentro con diferencias al ejecutar el procedimiento de arriba y luego al ejecutar el procedimiento de acá abajo me encuentro con diferencias numéricas, obviamente algo mal hice en mi camino, ¿cierto? Pero me entendieron de que el procedimiento del cálculo integral es un procedimiento que es en principio relativamente complicado, pero para poder empezar a pensar cómo establecer los extremos, no me queda más remedio que representar gráficamente la zona de integración y descubrir cómo puedo explicitar a los contornos de la zona de integración de la mejor manera posible para lograr de esa manera encontrar los extremos de integración en forma correcta. Y que a veces iterar de una forma es más difícil que iterar de otra forma, pero que independiente de la iteración que yo elija para desarrollar el problema, las dos iteraciones factibles son iguales, me tienen que dar exactamente el mismo resultado. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? No sé si me han entendido. ¿Puede ser? Claro. A ver, yo elegí este ejemplo en principio porque es un ejemplo difícil, entre comillas, ¿no es cierto? Pero por eso digo que para empezar a acostumbrarse a la mecánica, es importante que describan a la región de integración de la mejor manera posible en términos gráficos para poder ubicarse. Imagínense una f de xy igual a x más y. Esa es una f de xy de las simples. ¿Cuál es el dominio de esta f de xy? Cualquier lugar del plano real. Cualquier lugar del plano real, ¿no es cierto? Bien.
dentro de su dominio escojo una zona R de los pares ordenados X, Y con la condición de que, qué sé yo, por ejemplo, X al cuadrado sea menor o igual que Y, menor o igual que X a la 1/2, con 0 menor o igual que X, menor o igual que 1. Y me dicen, calcule su integral. Perfecto, bueno, a ver, primero todo tengo que mirar cuál es la zona R que me han propuesto para calcular la integral. Y lo único que tengo que empezar a hacer es representarla gráficamente. Acá veo que X al cuadrado no es otra cosa que una curva de esta naturaleza. Y acá veo que X a la 1/2 no es otra cosa que una curva de esta naturaleza. Y que obviamente ambas curvas, esta y esta, se cortan en el par ordenado 1, 1, en donde obviamente ya me han dicho que X varía entre 0 y 1, ¿no es cierto? Y por lo tanto, obviamente, esto será 1 y esto que está acá será 1. Esta curva que está acá es Y igual a X al cuadrado y esta curva que está acá es Y igual a X a la 1/2 por la descripción que me han dado. Y la zona R, obviamente, es la zona R que está metida dentro de este pequeño ojo, por así decirlo, ¿no es cierto? Como si eso fuese un ojo. Entonces me dicen, calcule usted la integral de X más Y sobre R. Pero elija la iteración respecto de X primero y luego la iteración respecto de Y. Bueno, el profesor es malo y me dice que haga algo medio difícil. Entonces yo escribo así. Para empezar a ordenar mi pensamiento, ¿no es cierto? Porque me dijeron, primero busque usted de resolver el problema iterando respecto de X y luego termine de resolver el problema iterando respecto de Y. Bueno, perfecto, listo, 10 puntos. Entonces, acá, en este corchete, observo que la variable de integración es X y que la constante es Y, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo digo constante Y, tengo que escoger un valor de Y que está metido acá adentro, cualquiera, pero pienso de esa manera y digo, ajá, perfecto. Para este dado valor de Y, que estará entre 0 y 1, no me importa cuánto vale, la variable X que indica la posición de cada uno de los puntos para ese dado valor de Y, fíjense que los puntos van a estar metidos acá para este dado valor de Y. Entonces, para ese dado valor de Y, ¿cómo yo sé cuál es el menor valor de X? ¿Cómo yo sé cuál es el mayor valor de X? Y obviamente resulta de la curva. Ahora bien, para todos los posibles dados valores de Y, esta curva es la curva que describe mi problema y esa curva, si la miro en función de Y, no es otra cosa que Y al cuadrado igual a X. ¿Se dieron cuenta? El despeje de términos lo hice mentalmente, ¿no es cierto? Entonces, el menor valor de X va a estar dado por lo que me indique la posición de esta curva, de todos los pares ordenados que están sobre esta curva. Esto me va a dar el menor valor de X. Y eso es que me va a conducir a mí a el extremo de integración Y al cuadrado más chico. Y el mayor valor de X está dado por cada uno de estos puntos de esta curva. Pero fíjense que estoy diciendo de que a la curva la miro en función de Y. Por lo tanto, fíjense que acá el despeje de términos me conduce a Y a la 1/2 igual a X. Entonces, el mayor valor posible de X va a estar dado en términos de escribir Y elevado a la 1/2. Ahora, todo esto es cierto siempre que Y se desarrolle entre 0 y 1. Entonces, es obvio de que acá puedo continuar con el proceso de resolución de mi problema, intentando resolver lo que está entre corchetes, y como dije que X es la variable de integración, es muy fácil darse cuenta que la primitiva que estoy buscando es
x al cuadrado sobre 2 más y por x. ¿Se dieron cuenta? Lo hice mentalmente porque voy a buscar una función primitiva tal que derivada esa función primitiva respecto de la variable x me dé x más y. Y fíjense que acá, si yo derivo esto respecto de x, me voy a encontrar con 2x sobre 2 más y. O sea, x más y, que era lo que tenía acá, ¿no es cierto? Es una consideración mental rápida la que hice. Ahora, el extremo superior y el extremo inferior obviamente van a estar descritos en términos de lo que voy a plantear como regla de Barrow, y voy a terminar por escribir de esto de esta manera, que en realidad esto lo voy a terminar de reescribir entre 0 y 1, y voy a sustituir el extremo superior en la variable, o sea, voy a escribir y a la 1 medio elevado al cuadrado sobre 2 más y por y a la 1 medio menos, voy a escribirlo por acá abajo, menos y al cuadrado elevado al cuadrado sobre 2 más i por i elevado al cuadrado. Cierro el corchete y escribo diferencial i. Noten ustedes que lo único que hice fue sustituir el extremo superior y el extremo inferior en el lugar de la variable, porque ya encontré la primitiva. Y bueno, acá me quedó i a la 1 medio, en donde está la letra x, como está elevado al cuadrado, aparece elevado al cuadrado, y así sucesivamente para todo el lío este. Y obviamente hay un procedimiento algebraico que es factible hacerlo, haciendo las simplificaciones que correspondan, y el final de mi problema queda en términos de una integral de una relación funcional que depende de la variable i, en donde va a ser simple encontrar la primitiva y luego sustituir la primitiva por el extremo inferior 0 y el extremo superior 1. Noten ustedes de que en este problema yo no tuve dificultades para lograr los extremos de integración porque en términos geométricos tuve yo la posibilidad de describir el contorno inferior y el contorno superior que me describe a la variable x sin mayores problemas porque la naturaleza de esta zona R me lo permite. No como en el caso anterior, que no me lo dejaba. ¿Se entiende? A ver, te digo lo siguiente. Vos me decís un rectángulo de otro tamaño. Yo entiendo que no es la palabra rectángulo la que querés usar, sino una figura de la partición distinta a un rectángulo. Correcto, sí, sí. Ahí aparece un problema que se nos escapa de acá y que como la partición de partida que yo utilicé no fue una partición rectangular, entonces tengo que empezar a describir esto de una manera adecuada. ¿En cuáles? A ver, pero cuando vos me hablas de un rectángulo, ¿a qué rectángulo te hace referencia acá en el gráfico? ¿Acá? Ah, claro. Bueno, pero pará. Yo lo que te quiero dar a indicar acá es que la iteración respecto de x me dice que la variable de mi problema es x.
Y si X es una variable, Y es fijo. Entonces, ¿cuántos valores fijos de Y tengo yo disponibles? Los valores fijos que van de 0 a 1, ¿no es cierto? Entonces, para un dado valor de Y, como este, por ejemplo, yo marco ese dado valor de y pienso, los puntos que están a esa altura ahí, que pertenecen a R, están como moviéndose, por así decirlo, entre una situación inferior que está acá y una situación superior que está acá, pero ese movimiento mal dicho, ¿no es cierto? Mal dicho, pero esa idea de movimiento queda descrita en términos de X. ¿Se entiende? O sea que para este dado valor de Y, no me queda otra vuelta de decir que X varía desde acá, y por eso bajé, hasta acá, y por eso lo bajé. ¿Se entiende? Ahora, para otro dado valor de Y, obviamente surge una circunstancia similar. ¿Se entiende? Entonces, la consideración es, como la iteración es respecto de X e Y oficia de constante, para todos los posibles valores constantes de Y, no me queda otra vuelta que decidir que los valores de X los encuentro a partir de esta curva. Y los valores de Y los encuentro, los valores de X mayores, perdón, los encuentro a partir de esta curva. Entonces, no me queda otra vuelta de pensar que esta curva es la curva que se describe como Y al cuadrado igual a X. Y esta curva, no me queda otra vuelta de pensar de que es la curva que se describe como Y a la 1/2 igual a X. ¿Se entiende? Obviamente esto y esto surgen de la consecuencia de cómo describí la zona R, que era la zona que me indicaba a mí mi problema de la integración, ¿no es cierto? Pero notás de que cuando exijo la iteración respecto de la variable X, necesito poner a X como función de la variable Y para describir los contornos. ¿Se ve? Bien, hoy, fíjate que hoy, en el ejemplo anterior, sin entrar en hacer demasiado vuelta, lo dibujo de nuevo. Más o menos teníamos una cosita así, ¿no es cierto? Entonces, hoy decíamos, el grandor de mi zona R me dice que obviamente iba a estar entre esto y acá, que esto creo que era el número 6, si no me equivoco, ¿no es cierto? Esto creo que era 4. El grandor máximo de Y va a estar entre 0 y 6. Pero resulta ser de que para todos los posibles valores de Y que tengo disponibles, en particular en esta zona, para este valor de Y, la variación de X surge de esto hasta esto. Para este otro valor de Y, la variación de X surge de esto hasta esto. Y así sucesivamente. Entonces acá no me queda otra vuelta de decir, perfecto, cuando Y varía entre 4 y 6, la variación de X no me queda otra vuelta de decir que es como mínimo igual a Y menos 4 sobre 2 y 1. En esta zona. Pero si yo quiero salir de esta zona y me quiero venir para acá abajo, esta relación ya no me sirve. Al punto tal de que cuando estoy por acá abajo, la relación es cuando Y varía entre 0 y 1, X no me queda otra vuelta de decir que como mínimo vale 0 y como máximo vale Y a la 1/2. ¿Te das cuenta, no es cierto? Porque para este dado valor de Y, acordate que esta curva la habíamos descrito como Y igual a X al cuadrado en la descripción genérica de nuestra zona R, ¿no es cierto? Entonces, para este dado valor de Y,
La variación de X no me queda otra vuelta de decir, ajá, como mínimo va a ser 0 y como máximo lo que me indique este punto sobre la curva. ¿Y la curva cuál es? Ajá, es de espejo, X igual ahí a la 1/2. Por eso es que no me quedó otra vuelta hoy de que en una parte las cosas funcionan con una estructura analítica que distinta a la estructura analítica que se forma en esta otra parte, por ejemplo. Entonces no me quedaba otra vuelta de que como la exigencia era la iteración primero respecto de X, de tomar 3 zonas, porque son las 3 zonas que intuitivamente se distinguen acá como para describir la variación de X. ¿Se comprende, no es cierto, eso que estoy diciendo? Mientras que en el problema que vimos a continuación, no me surgió eso. ¿Y cómo yo me doy cuenta cuando una cosa pasa y otra cosa pasa? Y, flaco, dibuja bien la zona de integración y mirá la zona de integración. Y ahí te vas a dar cuenta sobre las necesidades o no de hacer algún tipo de partición o algo al respecto, ¿no es cierto? Eso es importante. Obviamente, de acuerdo a cómo te piden que configures el problema. Obviamente, si nadie me dice nada de cómo configurar el problema en términos de la iteración, y bueno, voy a buscar la menor cantidad de pasos para resolver mi problema. O sea, voy a utilizar el principio hedónico del menor esfuerzo, ¿no es cierto? Eso es obvio. ¿Se entiende, no es cierto? Pero lo importante es que se den cuenta de que no me importa la iteración que considere, si lo ejecuto correctamente bien, ya sea más largo o más corto, el resultado numérico tiene que ser exactamente el mismo. No puede haber resultados numéricos distintos. ¿Se entiende? No puede haber. De allí está entonces de que oficialmente y formalmente, cuando, si es factible, por supuesto, ¿no es cierto? Cuando nos dicen, calcule usted la integral sobre R de una f de xy, elemento de área, si la R me lo permite, la integración estará dada, por ejemplo, de esta manera, y acá tendré un extremo inferior que será un x sub 1 de y y un x sub 2 de y, con y variando entre un valor c, d. Lo voy a escribir de esta manera. Pero esto va a ser posible si es que la R me lo deja. ¿Se entiende? En términos geométricos. Y si la R me lo deja, esto también va a ser igual a la integral entre a y b de la integral entre una y sub 1 de x y una y sub 2 de x de la f de xy integrado respecto de y y luego integrado respecto de x. Las dos iteraciones me tienen que dar lo mismo. Obviamente, a veces puedo hacer cualquiera de las dos indistintamente, pero eso es siempre y cuando R me lo dejo, porque a veces me la deja, ¿no es cierto? Porque a veces una iteración, ya sea esta o esta, me puede exigir la necesidad de particionar la zona de integración en las partes que sean necesarias para obtener con éxito el extremo de integración. ¿Se entiende? O los extremos de integración, el menor y el mayor. Pero para poder decidir eso, tengo que representar gráficamente R de la mejor y más clara manera. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Cuando la zona de integración en términos gráficos es un simple rectángulo, acá no tengo problema. ¿Se entiende? Acá no existe problema. Cuando la zona de integración es un simple rectángulo, no importa que sea más alto, más petizo, más ancho, más gordo, más flaco el rectángulo es muy simple porque la variación de X va entre A y B y la variación de Y está entre C y D y se terminó la historia, ¿no es cierto? Y el rectángulo queda descrito sin mayores problemas. Entonces, acá es absolutamente indistinto. El problema es cuando la región de integración deja de ser una figura geométrica regular y simple y pasa a ser, por ejemplo, una figura geométrica del tipo más complicada. Entonces, la complejidad de la zona R
para la iteración de una manera puede hacerme mi trabajo más fácil que la iteración de la otra manera. Pero si me exigen de que calcule por una iteración en principios que me dificulta la descripción de los contornos, y bueno, tengo que hacer una partición de la zona y se terminó la vuelta, ¿no es cierto? Eso no me queda más vuelta, ¿no es cierto? Bueno, gente, me quedo acá nomás, no me voy a meter en lo otro que dijo Viviana de la integral curvilínea. En todo caso, la próxima lo hacemos, no hay ningún problema. Le voy a decir a Luciano que les tire algunos problemas de zonas de integración que son rectangulares para ver que es fácil describir ahí los contornos, pero cuando la zona deja de ser rectangular, allí ya es un poco más difícil de describir el contorno. No imposible, sino un poco más difícil. Pero siempre es conveniente la representación gráfica, no importa si la zona R es simple o no es simple, siempre es conveniente la representación gráfica para darnos cuenta de cómo encarar eso, ¿no es cierto? Le voy a decir a Luciano entonces de que le tira algunos problemas y que les resuelva algunos problemas como para que vean ustedes cómo se escogen los extremos de integración. Obviamente, siempre pensando en que el cálculo integral no tiene ningún tipo de connotación geométrica, ni es un área, ni es ni un volumen, ni es nada, y en todo caso, la próxima podemos ver algunas interpretaciones geométricas que le podemos dar, ¿no es cierto? Luciano creo que les iba a pasar un enlace de Meet, porque en un grupo de WhatsApp o en el Slack, si no me equivoco, ahora a partir de las 9. Son más o menos las 8 y moneda ya, si no me equivoco. Sí, 8 y 10 ya van a ser. Así que dentro de un rato, por favor, júntense con Luciano y resuelvan algunos problemas. Si no hay preguntas, muchachos, los dejo. Si hay preguntas, me quedo y respondo. Profe, ¿Sí? en cuanto al tema, está bien. La pregunta es sobre el próximo parcial. Creo haber visto por ahí 12 de septiembre una fecha, Sí, ¿eso es así? sí, sí. ¿Y los Esto, temas están definidos? esto. Hasta donde estamos viendo ahora. ¿Hasta dónde está muy bien? Sí, hasta donde están viendo hoy con Luciano. Sí. No, Perfecto. nunca nos vamos a pasar de cosas que no más o menos no la hemos explicado. Eso, pues, ténganlo con seguridad, por supuesto. Sí. No, no, claro, está claro eso, pero como en el parcial anterior hubo temas que no entraron porque dimos muchísimo, casi todo el cuatrimestre anterior, eso no va a entrar, digamos, solamente del segundo cuatrimestre hasta la fecha. Pero ustedes estuvieron haciendo un parcial de lo que fue hasta la parte de máximos y mínimos y extremos, ¿no es cierto? Claro, sí, pero por ejemplo no hubo, o al menos en mi tema, ningún tema de Fourier, por ejemplo, de lo que me acuerdo. Ah, bueno, listo, está bien, tuviste suerte, nadie te preguntó, qué sé yo. No, pero el parcial es lo que estamos viendo de ahora en más, de lo que empezó el segundo cuatrimestre hasta ahora. Sí, con Perfecto, seguridad. profe. Sí. Estamos. Sí. Si no, te van a avisar y te van a decir, bueno, mira, este es un parcial que le vamos a llamar tipo integrador, en donde vamos a tomar desde el del principio de año hasta la fecha. No, pero ahora vamos a tratar todos temas integrales, más que nada eso, ¿sí? Para que vayan acostumbrándose a la idea, nada más que eso. ¿Está bien? Y les aclaro, el parcial es una idea de configurar un problema que debe ser resuelto en un término adecuado de 1 hora, 2 horas, una cosa así, que ustedes lo devuelven, pero nosotros no estamos tomando la cuestión de que si subrayaste mal el título está mal tu examen. No lo vamos a tomar nunca de esa manera, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos imponiendo de alguna manera es la idea de exigirles a ustedes que se pongan a estudiar, porque si me exigen, yo estudio y pregunto y hago consultas y me meto y me involucro en el tema, ¿no es cierto? Esa es lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Ponerle que te vaya mal o lo que sea, bueno, existen recuperatorios, existen montones de consideraciones que con nosotros no hay ningún tipo de problema, la vamos a hacer y la vamos a tomar, no hay ningún problema, eso dalo por hecho, ¿no? Con seguridad. Pero necesitamos que ustedes se involucren, que resuelvan problemas y que nos pregunten si no entienden. Necesitamos que hagan eso, ¿no es cierto? Ese es el objetivo de dar una clase, ¿no? Bien, espero que haya quedado claro. Gracias, Bueno, profe. gente, nos estamos viendo entonces. Hasta luego. Chao.